Saludos, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más en su programa Kikosis. Como yo estoy loco, he traído un padre para que me oriente, al padre Honegger. Honegger Molina, que además tiene una condición muy particular. No solo es gochito, merideño, sino además es periodista. Sí. ¿Sí? Y graduado además con posgrado en la Universidad Católica en la mención desarrollo social, porque justamente es lo que empalma también con mi compromiso con la gente y con el país. Vamos a la primera pregunta. ¿Un fake news es un pecado? Sí, porque es una mentira. Depende del daño que haga también, como todo pecado, tiene escalas pues, de impacto y de daño y de malicia, de mala intención. Tú sabes que todo pecado se caracteriza Por la malicia. por la malicia. Imagínate a alguien que reenvía un fake news, pues ingenuamente no sabe y cae dentro de la trampa de quien lo ha preparado. Pero sí, eso de la carga intencional, diría yo, y del daño que haga, pues también es la maldad que lo ha cocinado, que lo ha preparado. Y hay algunos, pues que en algunos laboratorios, todos lo sabemos, los preparan para Sí. ello. Tú sabes que yo he estudiado los laboratorios, sé quiénes son fáciles de identificar, pero la gente cree que es mentira. No, eso no es verdad. Hay gente que se puede insultarlo a uno Sí. y que no, yo no soy un laboratorio. Sí, pero el que arrancó el insulto es el laboratorio. Tú estás siguiendo el laboratorio, no te das cuenta, pero eres víctima del laboratorio. Y esos laboratorios son malucos. Malucos. Y hay muchísimos construidos, por ejemplo, del campo nuestro, de la iglesia, todo eso que han originado, por ejemplo, sobre el Papa, ¿no? Por Que decir es algo. comunista. ¿Cómo van a decir que el Y el Papa es Papa es comunista, chico? comunista. Y entonces, cuando uno ve las declaraciones del Papa y lo centrado que siempre ha estado y lo que él ha invitado pues en Venezuela y en América Latina, lo que ha luchado para que haya libertad. En el caso concreto en Caracas, poca gente cae en la cuenta que el arzobispo que tenemos nosotros acá es Baltasar Porras, puesto justamente por el Por Papa el Papa. Francisco. Y si alguien ha sido denominado, catalogado, visto en Venezuela como luchador por la democracia en el país, ha sido Baltasar Porras. Entonces, pero eso, como eso, ha creado, por ejemplo, un diácono supuesto de la iglesia que trabajó en el Vaticano, que eso es mentira, que habla de unas cuentas que están en el Vaticano registradas de políticos venezolanos y eso lo lanzan y lo repiten. Entonces una señora un día me llegaba y me decía, mire padre, aquí estos políticos que tienen estas cuentas. Entonces era 70 millones de dólares, 50, 60, 30. Y yo le decía, y no hay uno que pudiera tener, por ejemplo, 30.320 dólares. O sea, todas son redonditas. O sea, ya ahí uno se da cuenta que es una cosa construida, ficticia, falsa, pero la gente ingenuamente cae en eso fácilmente porque no tiene la Pero formación. fíjate el fenómeno que se da en Venezuela. Como Maduro es de izquierda, comunista, izquierdoso, socialista, y el Maduro, el gobierno, no le gusta a nadie, entonces todos los izquierdistas, comunistas que tengan lenguaje social son malucos y perversos. Hay una cosa rara en Venezuela, hay una gente que ama a Trump, que es más o menos un Pedro Picapiedra de este siglo, ¿no? Sí. Muy inteligente, muy chaucero, pero muy Pedro Picapiedra en su pensamiento. Y gente que lo ama y quiere que nos invadan y no sé qué cosa. Pero resulta que no todo el que habla de los pobres es comunista. El Papa, durante la pandemia, ha venido insistiendo que el Evangelio, que cuando llegues al cielo, Dios te va a preguntar qué hiciste por el que estaba preso, qué hiciste por el que estaba necesitado. Porque a la gente se le olvida que la solidaridad es una condición del ser humano y además de la iglesia, es fundamental en el Y principio. la iglesia en América Latina lo ha defendido mucho antes que apareciera todo este movimiento, por lo menos el de Venezuela y otros de corrientes, incluso antes que el cubano. Sí, en América Latina los sacerdotes se fueron a los barrios y comenzaron un trabajo de inserción social, de educación y de promoción del ser humano ya desde los años 40, un trabajo denso además. En Venezuela todos los colegios que nosotros tenemos en el país que han desarrollado y han aportado tanto al país, la misma Universidad Católica, Fe y Alegría, es justamente cosecha de esa vocación de trabajo social popular de la gente. Cuando no se hablaba de socialismo del siglo XXI como, digamos, ideología en Venezuela, ni se pensaba eso, venía, digamos, la línea de izquierda, el pensamiento marxista del siglo XIX, pero ese compromiso de la Iglesia viene ya desde el siglo XIX justamente con la Rerum Novarum, cuando el Papa Pío IX dice la Iglesia tiene que irse a trabajar con los obreros,
que su salario y su horario sea digno y la remuneración sea justa para ellos. Entonces, con este trabajo nosotros tenemos en la iglesia más de 100 años de doctrina social de la iglesia. Bueno, el partido COPEI, por decir Una inspiración una social inspiración cristiana. social cristiana en Venezuela. Entonces, todo esto es recogido y de allí han surgido mártires en América Latina, es decir, el propio Romero, Monseñor Oscar Romero, fue un hombre que se dedicó al trabajo con los campesinos, ¿Y con murió? los pobres, con la justicia social, y murió pues víctima de esa bandera de defensa pues del ser humano. Entonces, yo sí creo que en esto esas visiones, digamos, contrapuestas en Venezuela nos han hecho daño, nos han hecho perder el horizonte y el norte del compromiso social de la iglesia, que es para lo que nosotros, a lo que nos dedicamos. Muy conscientes, Kiko y su televidencia, que no vamos a resolver el problema de un plumazo, ni unos pocos curas, ni solamente una tarea de la iglesia. Es una tarea de toda la sociedad, de la academia, de los intelectuales, de los empresarios. Pero si alguna característica tiene interesante también todo este mundo desarrollado y el mismo capitalismo, es que ha impulsado mucho el compromiso social y que justamente dentro de ese mundo es posible abrir espacios para atender a los más necesitados. Entonces, yo sí creo que dentro de este pensar avanzado, la iglesia siempre ha estado buscando equilibrio en la sociedad y siendo, digamos, como la voz de la alerta de la justicia, siendo aquí tenemos un espacio en común donde podemos nosotros encontrarnos, donde podemos accionar como sociedad, digamos, desarrollada y pensante. Bueno, allí donde están los más necesitados, con colegios, con emprendimientos sociales. Y a eso le dedicamos buena parte de nuestra vida también en Venezuela, pues los sacerdotes. Pero eso de decir el Papa es comunista, y lo repiten así, es el anticristo, el Papa negro. Yo digo, pero ¿de dónde sacaron esta gente esta locura? Y el Papa Negro está ahí, que es Arturo Sosa, que está ahí al Es frente. Arturo Sosa, o sea, ya más venezolano, más bien deberíamos estar orgullosos de que Arturo esté en esa posición. Arturo Sosa, que es el jefe de los jesuitas a nivel mundial, pues el máximo líder de la Compañía de Jesús, y que históricamente era llamado así porque San Ignacio, que es el fundador, solía vestirse de negro y el Papa siempre ha estado de blanco. Entonces normalmente se encontraban muy cerca del Vaticano y para las consultas habituales que hay que hacer, entonces veían el Papa blanco y el Papa negro por la importancia que ha tenido la Compañía de Jesús, sobre todo con la educación en el siglo XVIII. Fíjate que Arturo Sosa, en Venezuela, su posición siempre ha sido de reencuentro, distinta a la división y el odio que nos caracteriza, este odio por el poder, por la política, que ha terminado llevándose por el medio del país. No, él siempre hablaba de reencuentro, de unidad de los venezolanos, que es un criterio que hoy más bien los políticos están tomando. Sí, y sumamente inteligente, porque además Arturo Sosa estudió muy bien todo el proceso de la democracia. Recuerda que su tesis doctoral es sobre Betancur, y una tesis brillante, además. Arturo Sosa es adeco. La tesis de él es un trabajo espectacular sobre lo que significó el aporte de Betancur a la democracia en Venezuela. Y luego todo su trabajo, tanto liderando la Compañía de Jesús como en el Centro Gumilla, al frente de la revista SIC y del Centro Gumilla, es un trabajo de promoción del desarrollo social, de la educación en Venezuela, muy crítico, sí, y crítico a la cultura de, digamos, el clientelismo que se instaló en Venezuela hasta el año 2000, pero muy crítico, por supuesto, de esta situación que hemos vivido los últimos 20 años. O sea, Arturo Sosa tú no lo puedes ubicar ideológicamente en ninguno de los campos, sino como un venezolano comprometido con la verdad, centrado. con la justicia, incluyente, un académico, pero además un hombre de Dios, un hombre, digamos, de una fe profunda y de unos valores extraordinarios. Entonces, eso lo hace un sentir muy, muy cercano a Dios, porque te abre también a una cantidad de posibilidades de incluir, de no rechazar, de no tener rencor, como hablábamos nosotros hace rato. O sea, es muy difícil que en un sacerdote o en un creyente de verdad exista alguna inquina contra alguien, aunque te haya ofendido. Porque eso, digamos, una conciencia muy pura, muy cristiana y muy cristalina, te limpia al final del día y dice, bueno, Señor, te dejo esto en tus manos, pero no es de mí encargarme de eso. Vamos a hablar de eso que estás diciendo, porque no solo por la pandemia, sino cuando tú estás frente a Dios con tus pensamientos, primero no te mientes, no le mientes a Dios, porque Dios te quiere. Dios más bien es tu compañero, es tu aliado. No te mientes. Pero en ese momento en que le hablas a Dios, le dices la verdad. Es una especie de ir a un psiquiatra, sacas, y como Dios perdona,
pues te libera. Y la religión católica tiene esa cosa hermosa de que en el perdón tú consigues tranquilidad, sabes que tus pecados te perdonan, porque no todas las religiones tienen esa misma reflexión. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Vamos al corte y Honegger. 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 Seguimos con Honegger. Ay, Dios mío. Es que yo soy a veces brutico para los nombres. Honegger. Molina. Que estamos hablando sobre ese momento en el cual te encuentras con Dios, hablas con Dios, les cuentas, conversas. Y Dios, como es amor, como es tu amigo, como es Dios, al final de cuentas, te permite sacar todas esas cosas, estas cargas duras que lleva la gente encima, que son las que producen todos los trastornos de conducta y además las injusticias del pensamiento. Porque hay gente que se da cuenta que está haciendo mal, que no está haciendo justa. Y es en esos momentos que puede, reconocer el error. Y eso funciona mucho, tanto para la vida, porque te vas liberando de complejos, de culpas, sobre todo de esas cosas que se te guardan en el cerebro y te perturban toda la vida, pero además tienes una actitud de la vida distinta. El perdón es una cosa muy bonita, muy bella, porque en vez de estar guardando venganzas, y en este país hace falta perdonar. Cuando yo digo, fíjate, en las redes, cuando me caen a insultarme, yo digo, yo defiendo la paz, claro. Yo soy un hombre de paz. Y creo en la democracia, y creo en el perdón, y creo que aquí en Venezuela hace falta perdón. No, hay que matar a este, fusilar al otro, acabar. Pero ¿por qué? Tú no sabes que la guerra esa, la invasión, tú no sabes lo que le ha costado a El Salvador, a los pueblos que han pasado por conflictos internos, perdonarse después, porque cada vez que matan a alguien, los hijos, la familia, ahí queda un dolor que clama de venganza, pero por ahí no está el camino de la solución. Sí, no muy lejos, Colombia, Kiko, cuánto han sufrido con este tema de la guerrilla. Pero fíjate que esto que tú planteas viene y ha estado muy enclavado en la cultura occidental cristiana, justamente porque es una inspiración en Jesucristo. O sea, el último acto que tuvo Jesús es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cada vez que él podía le decía, mira, yo te perdono, yo te libero, vete y no peques más. Y toda su actitud fue esa, digamos, te perdono. Y no es una cosa bobalicona, no es una cosa ingenua, porque muchos lo creen, lo pueden ver así, bueno, es que esto es del mundo, digamos, místico, de los curas o de las monjitas. No, es que es lo más sano que tiene el ser humano. O sea, cuando tú llegas al fin del día, en la cultura cristiana tenemos el examen de conciencia y te liberas del daño que te ha hecho alguien diciendo, bueno, te perdono, me libero de esto, para poder descansar, pero también cuando caes en la cuenta al final del día que algo malo has hecho tú y dices, oye, esto no lo puedo volver a repetir y el día fue malo por esto. El solo hecho de caer en la cuenta salva el día, porque al otro día o en otro momento no lo volverás a hacer. O si lo haces ya te contienes o tienes una conciencia de que entonces eso te va a perjudicar, entonces te detienes. Es decir, eso salva realmente la psiquis humana, te ayuda a limpiarte internamente y eso está en una sana psicología. Si tú revisas también la historia de, digamos, occidental, antes no había tanto psicólogo ni tanto psiquiatra, sino había justamente este tipo de actos de piedad, de oración, y los confesionarios han sido históricamente ese espacio donde la gente va y se libera. Muchas de las confesiones que uno escucha, la gran mayoría, es un acto de catarsis, de liberación, de expresión. No tengo quien me escuche, Padre, puedo hablarte de mi vida, y uno escucha al final. ¿Cómo es la confesión hoy en tiempos de crisis en medio de este país que está vuelto un topocho? ¿Cómo es la confesión ahorita? Porque debe ser distinta a los años anteriores, porque la realidad es distinta. Ha costado el acercamiento con la gente, pero no hemos dejado de atender a la gente, de visitar a los enfermos, las personas que van a nuestras oficinas y despachos parroquiales, guardando las medidas de higiene, de seguridad, de distanciamiento, la hemos atendido, gente que llega destrozada, llorando. No podemos olvidarlo ni alejarlo, por el contrario, es cuando la gente, porque el tema del distanciamiento social no significa distanciamiento fraterno ni dejar la solidaridad a algún lado, por el contrario, ahora es cuando hacen falta más gestos solidarios. Pero entonces te decía que en la conciencia cristiana está eso,
Y San Ignacio justamente lo tenía muy claro, decía, al final del día tú tienes que hacer un buen examen de conciencia, también tienes que hacerlo anualmente como para recoger un año, pero si lo haces al final del día y caes en la cuenta de que ese día fue malo y tú logras atrapar ese momento en que fue malo, ya salvaste el día, o al menos esa situación la pudiste trabajar. Entonces, esto nos lo da a nosotros y nos lo permite la conciencia cristiana. Ahora estos días que hemos estado revisando, por ejemplo, la vida de José Gregorio Hernández, una vida tan Ya bella, vamos para allá, ya vamos para tan allá. bella, tan centrada, justamente logró esto, pues que quien lo agredía o con quien él debatía intelectualmente, él nunca guardó sentimientos negativos contra nadie, por el contrario, tuvo siempre una actitud muy proactiva, muy sana, muy reconciliadora. Bueno, en Venezuela yo sí creo que ahí tenemos en este momento una gran tarea, todos por hacer, o sea, no solamente los que somos de iglesia, sino los que no son de iglesia. En general, la cultura venezolana tiene que moverse hacia el reencuentro, hacia el reconocimiento del otro, por más de pesado que me caiga y que sus ideas no, digamos, puedan convivir con las mías, pero somos hijos de una misma tierra y si esto no lo salvamos nosotros, olvidémonos que vienen a salvarnos de fuera. Históricamente no hay ningún país que lo hayan salvado los extranjeros. Si han llegado extranjeros es para seguir dominando y controlando. Entonces, yo sí creo que el empeño y el empuje de todos los comunicadores como tú y todos los que tengan, digamos, esa visión país de desarrollo, de progreso y de sanar este grito de justicia que también hay hoy día, pasa por eso, por reconocernos, por respetarnos, por valorarnos. Pero uno dice eso. Yo pensé y pienso que la beatificación de José Gregorio Hernández en este momento es fundamental para el país, por todo lo que dijiste, porque es un personaje sin odio, sacrificado por los demás. El Papa decía en estos días que había que rezar y agradecerle a los políticos por hacer política, a los que se meten en partidos, porque son servidores públicos, porque tienen una labor importante en la sociedad. Esa visión, fíjate, es una visión interesante de la política, porque la gente cree que la política son un poco mafiosos, bichos malos, capaces de matar a la mamá por llegar al poder, pero resulta que la actividad política debe ser vista así. Y nosotros como país necesitamos que ese espíritu que rodea la figura de José Gregorio Hernández, que además era un hombre entregado a los demás, bueno, sea parte de lo que viene, porque yo lo vengo diciendo todos los días, cuando salgamos de la pandemia, si aquí algún día salgamos de esto, porque esto es como una cosa eterna, ¿no? Sí. Viene quiebre de empresas, desempleo, gente que no va a tener con qué comer, la ONU estima que casi 9,5 millones de venezolanos. Ay, a mí no me importa esa gente. ¡Ay! Y hay la gente. Y voy a dejar que, no me duele cuando veo a la gente comiendo de la basura. O sea, ¿qué tipo de ser humano es el que vive en una realidad como esta y solo piensa en salvarse él y no le importa a los demás? Sí, un evento como esto viene a reunificar el país, porque cuando, por ejemplo, Maduro y el gobierno hablan de la unidad nacional, los que lo están oyendo y no son del partido o de la línea, se sienten excluidos, aunque los invite. Y cuando la línea de la oposición habla de unidad, Guaidó, que salió con el proyecto de unidad nacional, pues los de izquierda y el chavismo no se siente abrazado, ni se siente llamado, ni incluido. Pero si José Gregorio Hernández y la voz de la iglesia venezolana ahora dice, vamos a unirnos por Venezuela, porque tenemos razones suficientes para luchar por este país, aquí está un modelo de vida íntegro, que supo justamente, digamos, amalgamar en su vida justicia social, religión, academia, empresa, progreso, desarrollo, tecnología, innovación, un hombre humilde, pero además vasto intelectualmente, un hombre brillante en toda su vida, o sea, con los pies en la tierra y digamos la cabeza en el cielo, en las alturas. ¿Quién puede no sentirse incluido? Por el contrario, todo el mundo ahora, lo hablamos siempre con el cardenal Porras, todo el mundo quiere abrogarse, abrazar y decir, yo tuve algo que ver con la beatificación de José Gregorio Hernández, o yo tengo que ver algo con él, o él me hizo un milagro y soy parte de este triunfo nacional que es la beatificación de José Gregorio Hernández. Entonces, nadie se siente excluido porque es el emblema del venezolano. Pero además, de cara al mundo, Kiko, es muy interesante porque en este momento cuando tú vas y te paras en Nueva York o en Frankfurt, en Alemania, en cualquier país, digamos, desarrollado, te ven como un atrasado, te ven, aunque no lo seas, te ven como un socialista, como alguien de... O sea, tenemos una marca
muy negativa, y ya uno incluso le da pena mostrar el pasaporte nuestro fuera, pues te dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿Cómo hiciste para salir? ¿Y cómo es que andas vestido? O sea, hay una marca en este momento muy negativa a nivel global. Bueno, José Gregorio es eso, es el hombre del académico, se mide con los franceses, con los mejores de su época, allá adquiere la oferta para que trabaje en el principal laboratorio del mundo desarrollado en Francia, en París en esa época, y dice, no, yo soy venezolano y quiero ir a trabajar en Venezuela y por Venezuela, allá me espera mi gente. O cuando lo mandan a traer los equipos médicos y le sobra un dinero y viene y lo trae, presenta el dinero al presidente y dice, mira, aquí me ha quedado esto, fue parte de lo que tú me enviaste, pero no lo gasté todo, devuelvo al país lo que tenía. Entonces, ejemplo de honestidad, ese ejemplo de progreso, de inteligencia. No era, digamos, el santo piadoso que también estamos habituados a que nosotros nos estén mostrando, no. Académicamente era muy exigente, muy riguroso y debatía con los de su época y defendía su teoría cristiana, bíblica, del Génesis, y decía, bueno, yo soy de esta teoría creacionista y me siento orgulloso de mi iglesia. Y eso que era un hombre de ciencia. Quédese ahí, padre, vamos a ir al corte y ya regresamos y seguimos conversando de todo eso porque... ¿Vio el video de Pablo Medina, padre? No lo vio. Ya lo vamos a hablar cuando regresemos. Seguimos con el padre Molina porque el nombre yo no... Honegger, Honegger. Ese es alemán. Sí, es alemán. Mira, Alfredo Infante, quien es director de la revista Sí, a mí me encantan los trabajos de la revista Sí. Son muy... ayudan. Sí, analista. Son centrados. Le hicieron una entrevista y él agarró y centró su discurso en los pobres, en los que menos tienen, pero desde el punto de vista de la política, o sea, lo hizo como con un criterio político. Y sorprendió a todo el mundo, estuvo con el press club, todo el mundo anda hablando maravillas, viene el lunes, porque al contrario de los que dicen, no, que se vaya Maduro y hasta que se vaya Maduro no hay nada. Bueno, ¿y la gente? ¿Y los que no tienen con qué comer? Y no nos preocupa, eso que estábamos hablando, y no nos va a preocupar el destino de la gente. Entonces él puso, oye, el debate político, lo primero tiene que ser la gente. Todo lo demás es de segundo plano, porque lo importante es el venezolano que sufre. Ese debería ser el objeto de toda esta discusión sobre el país que queremos. Y que venga de la iglesia, a mí me parece importante. Fíjate que en la solución a Polonia, Juan Pablo II fue fundamental, porque la iglesia, su discurso de paz, su discurso de perdón, en momentos de segmentación, de conflictos sociales, es fundamental, porque tienes una óptica distinta. La gente te quiere matar y tú estás hablando de perdonarse, de entenderse, que tú lo has dicho varias veces, reconocerse. Aquí hay una gente que no reconoce a nadie. No solo la oposición no reconoce al gobierno, el gobierno no reconoce a la oposición. Tú eres terrorista, tú eres narcotraficante. Ahí queda muy poquito. Ahí queda muy poquito. Pero hay sectores de la oposición que ni siquiera se reconocen ellos. Este es el colaboracionista, traidor, y tú, rabioso, radical, excluyente. Es un país que no se reconoce. Entonces, yo creo que la iglesia tiene un papel fundamental en este momento. Y el dolor de la gente nosotros no solamente lo vemos y lo percibimos a distancia, sino que lo sentimos muy de cerca. En la iglesia no hemos abandonado en Venezuela los programas sociales de Cáritas, las ollas solidarias y la asistencia de los templos, sobre todo en las zonas más humildes, permanentemente la gente está allí. Pero lo que tú decías es que la iglesia lo ha probado y queremos también demostrarlo hacia el futuro. Cuando yo estuve en Praga, en la República Checa, hace 4 años tenemos un foro global y entre las preguntas que la gente hace, le dice, bueno, ¿y cómo hace Checa, la República actual checa, pues que antes era Checoslovaquia, cuando está bajo la cortina de hierro de los rusos? Que fue invadida por los rusos. Sí, entonces, ¿cómo hacen para liberarse? Pero una vez que se liberan, ¿cómo hacen para ser lo que son hoy, intelectualmente, culturalmente? Y entonces estaba el ministro allí, ministro de Educación, dice, yo entonces era un muchacho y la respuesta la tengo aquí al lado, y el que estaba al lado era yo, el cura. Pues. Dice, aquí tengo un cura. La iglesia nos dio la mano a nosotros. En los 2 primeros años, lo que nosotros nos propusimos en República Checa es mandar a formar nuestra mejor gente que teníamos fuera, a Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, y mandamos toda la gente que nosotros consideramos que era más cualificada y más capaz
para que se preparara. Y hicimos un plan a 6 años. Los primeros 2 años mandamos el primer grupo de jóvenes a formarse fuera. Y le pedimos a la iglesia, muchos de nosotros, dice él, no somos católicos ni hemos sido católicos practicantes, pero respetamos la capacidad de la iglesia en el área cultural, en el área educativa y en la formación del ser humano. Y le pedimos al Vaticano y a las congregaciones religiosas que se ocuparan de la educación en el país, mientras nosotros formábamos a nuestra gente fuera de la República Checa. Y a los 2 años vino la primera camada de jóvenes ya preparados, dice, entre esos vine yo, y comenzamos pues a levantar nuestro país, nuestra nación. Entonces me dice, la respuesta la tiene más la iglesia que nosotros los políticos y que los empresarios, porque entienden ellos claramente que nosotros, la iglesia no es un grupito en Venezuela aislado, la iglesia somos un cuerpo universal, y es verdad que los últimos años tenemos menos vocaciones y hay menos capacidad que lo que hace 30 o 60 años atrás para accionar proyectos en el mundo, pero todavía tenemos mucha gente y muy capaz, pero además con una condición única que no la tiene nadie. En la Iglesia Católica esto se hace por vocación, no por dinero, ni se hace por escalar puestos en la sociedad, ni por reconocimiento ni títulos, ni por poder. Es un llamado de Dios y el que se dedica a esto, Kiko, lo hace porque siente que esa es su misión en este mundo, educar, culturizar, formar, organizar a las comunidades. Y por eso tú ves a las monjitas totalmente anónimas para la sociedad, pero están ya trabajando en Petare, están en el 23 de enero, están en la Charneca, están en San Agustín, en todo Venezuela, las monjas y los misioneros que están con los indígenas o en los pueblos de Venezuela. ¿Quién de ellos, quién conoce algo de ellos? Y es gente muy ilustrada, muy culta, pero tú lo invitas a este programa y no van a venir porque dicen, no, Kiko, yo tengo que estar metido allá en el barrio con mi gente y día a día con ellos. Y no es que voy por visita al barrio a ver cómo está el barrio, no, es que viven insertos en el barrio. Y cuando salen del barrio a visitar la ciudad o van a visitar a sus familiares en Europa, los que son europeos, pero su vida nosotros ya entendemos como encarnación, como inserción, para estar junto con ellos, caminar con ellos, acompañarlos, no ir delante, no ir detrás, sino con la gente. Esa visión, ¿quién la tiene como proyecto universal? Además nosotros esto no lo tenemos por 30 años, ni por 20 años, ni por un siglo, lo tenemos milenario, por miles y millones de años, mientras dure este mundo. Es una concepción distinta que cuesta que la gente lo entienda y cuesta que lo asuman, pero los que lo asumimos, nadie nos puede sacar de esto. Entonces, esa diferencia es la que en Venezuela hoy día tiene que darle oxígeno al país. Y la Iglesia Católica busca cada vez más abrazar a más gente. Hablando de diferencia, hay una diferencia entre el discurso de Ugalde y el discurso del cardenal Urosa. Porque a veces yo lo leo y me parece que sí. Aunque Ugalde se ha venido moderando, por decirlo de una manera. No, yo creo que cada uno tiene su forma de aportar desde sus ópticas, de sus visiones, y el cardenal Urosa pues lo ha hecho desde la manera que él ha podido hacerlo, y Ugalde pues obviamente con un grito mucho más fuerte desde lo social. Ugalde ha vivido en La Vega, Ugalde vive todavía visitando sus comunidades, Ugalde nunca se ha desencarnado de esa realidad que hace muchos años pues le tocó asumir allá, incluso fue hecho preso por izquierdoso en el país. Entonces, claro, obviamente el discurso de Ugalde está mucho más alineado con el de Baltasar Porras, pero yo sí creo que cada uno en la iglesia aporta desde su propia óptica. ¿Pero hay división o no hay división allí? No, en la iglesia no hay división porque tenemos una condición única, nos une Dios y el Papa. Entonces, mientras estemos en comunión con el Papa, pero además en Caracas siempre, en todos los actos, el que más, te lo confieso aquí al público, al que más consultaba el cardenal Urosa era Ugalde. La primera aparición mía en televisión, en el 2007, fue porque Urosa le dijo a Ugalde, necesito que me representes en un evento, cuando lo del canal RCTV, y había un evento, una manifestación pública, y necesitan un cura o el cardenal, y Ugalde le dice, yo no voy, manda a Honegger Molina, que se sabe defender con los medios, y fue la primera vez que... Vamos a regresar a hablar de estas cosas, porque tenemos pendiente a Pablo Medina. Ya regresamos. Seguimos con Honegger Molina. ¿Lo dije bien? Ya se está acercando. Se está acercando. Lo de Pablo Medina y después volvemos al tema de las visiones
de las distintas visiones que hay sobre las cosas, que a mí me parece una maravilla de este siglo, de este tiempo, que reconocer la diferencia hacia el norte, no esa cosa, el cuento de la igualdad, sino de lo distinto que somos. Pero fíjese, Pablo Lino hace un video que está pegadísimo en las redes, y todo el mundo está cayendo encima porque él agarra, no tiene un cuerpo espectacular, sino se ve que los años le han pegado, y en honor a Venezuela, como un gesto de sacrificio, se tira en una piscina. Y todo el mundo, pero que, imagínate si se tira en el mar, ¿no? Salva Latinoamérica. Pero a mí me parece que hay un gesto allí, el decir yo por Venezuela hago esto, Me lanzo, sí. que debería ser pensado. Claro, o sea que las redes son show, y él hizo tremendo show. Ahora no sé si le salió bien. Como un TikTok. Yo no lo he visto, no he tenido. ¿No lo has visto? Velo. Ya lo veremos, sí. Bueno, porque las redes son, si la televisión es show, las redes son, imagínate tú, más exageradas, porque la gente hace cualquier cosa por llamar la atención. Y entonces vemos muchas cosas un poco locas. Pero bueno, la comunicación es así. Volviendo al tema país, fíjate, volviendo al tema país. Yo tengo una familia muy cristiana, porque somos gochitos. ¿Sabes que los gochitos somos? Y muchos de ellos, cuando discutimos, hay que matarlo, cortarle la cabeza. Pero si tú vas a la iglesia todos los días, te confiesas, lees las oraciones, ¿dónde está tu fe? Sí, porque la iglesia no piensa así. Pero hay muchos venezolanos que digo, bueno, ¿cómo es que nosotros siendo tan católicos hemos asumido tanto odio, no? Sí, yo creo que eso también ha formado parte de esta polarización de los últimos 20 años, porque antes, yo me acuerdo, en mi casa, mis papás eran muy adecos y mi hermano mayor era muy copellano. Y entonces para las elecciones habían dificultades y ese día no comíamos juntos y tal. Pero ya el otro día estábamos trabajando todos en los mismos proyectos familiares. Se olvidaba que uno era copellano, quizás sí en su habitación podía tener algo de Rafael Caldera. En mi casa había fotos de Rafael Caldera en toda mi familia. En la habitación y tal, pero en la vida práctica no existía, digamos, ese sentimiento dañino de desprecio o de amenaza, porque tampoco es que en Venezuela uno puede ver que las cosas se han concretado en hechos sangrientos, mucho menos, pero la amenaza por lo menos ha existido. Y sí, lo que me duele y he encontrado mucho en nuestra iglesia es que hay gente que acude justamente a pedir perdón de eso y que le cuesta liberarse de ese sentimiento. Dice, padre, me cuesta muchísimo y lucho contra esto porque tengo eso, mis valores cristianos profundos de perdón, de amor al prójimo, pero ¿cómo perdono yo al que ha hecho todo esto? Y algunos en lo personal quizás el gobierno no les haya hecho nada, pues sí a un compañero de estudio, quizás estos muchachos que han caído, pero eso se ha, digamos, incubado, se ha generado. Allí la iglesia obviamente trabaja y está trabajando y lo va a estar haciendo siempre, porque digamos la cultura histórica no es de este talante ni es de esto. Tenemos una cultura cristiana pues muy, muy arraigada. El ejemplo, decíamos nosotros, del modelo es José Gregorio Hernández. Y no solamente por ser un andino, sino venezolano. Todo el mundo en Venezuela se siente identificado con él y todo el mundo en Venezuela quiere ser, digamos, de alguna manera muy cercano a José Gregorio. Entonces yo sí creo que como iglesia tenemos un gran compromiso en ese sentido y no va a ser fácil, por supuesto, porque tampoco hay que ser ingenuo. Sí hay dolor y sí hay culpables de ciertas situaciones que tampoco se pueden borrar de un plumazo y es tan fácil. ¿Cuál es la razón de la iglesia con el gobierno? ¿Cómo ve usted el gobierno? Porque si a usted lo llama Maduro, vamos a hablar, ¿qué le diría usted a Maduro? Bueno, particularmente no me ha llamado Maduro, pero sí he estado en mesas de trabajo muy concretamente cuando estuvimos discutiendo y organizando lo que fue la salida del Nazareno de San Pablo. Entonces estuvimos allí con algunos del alto mando militar, con Darío Vivas, con Erika Faría, un equipo de trabajo sobre todo lo que tiene que ver con la región capital central. En primer lugar, tengo que decirlo públicamente, las atenciones hacia nosotros siempre son de respeto en lo personal, o sea, nunca, digamos, de ofensa, de mucho respeto. Pero sí, el gobierno mantiene, por lo menos esta instancia, no de Maduro, pero de los que están muy cercanos a él, mantiene unas reservas y a la iglesia nos consideran como opositores, como enemigos de ellos, cuando nosotros nunca entendemos al gobierno como enemigo nuestro, sino que tiene una misión y un papel y una función que además es pasajera, y esto es importante entenderlo.
en la iglesia nosotros no somos pasajeros, la iglesia va a estar siempre y los sacerdotes siempre van a estar. Serán otras personas, pero van a estar siempre. Entonces, nosotros nos entendemos así y nos comprendemos así, digamos, humana y espiritual y culturalmente. Y ellos sí nos ven como los enemigos. Entonces, creo que hay una barrera difícil, Kiko, en este momento de superar, porque es muy difícil que uno también acepte la imposición. En el caso, por ejemplo, del Nazareno de San Pablo, al final logramos que el Nazareno saliera. Pero fue difícil porque eso pudiésemos haberlo trabajado de manera más serena y con todas las advertencias, los pasos que había. Era difícil también en las zonas populares controlar a la gente, lo fue de igual forma, pero como quererse, digamos, a traer el protagonismo, el liderazgo de que eran ellos los que podían sacarlo y los que tenían el control de la movilización del Nazareno, eso se impuso de alguna manera pues bajo unas ciertas reglas del gobierno. Bueno, pero así en otras áreas, por ejemplo, en el área educativa nosotros nos entendimos muy bien con los gobiernos que estuvieron aquí en Venezuela hasta el año 2000, 99, la educación religiosa escolar, todos los programas que manejamos la iglesia en comunión con el gobierno venezolano, todo eso fue desapareciendo, o programas de asistencia social o los programas de salud que llevábamos adelante en pleno, digamos, trabajo mancomunado. Eso no se ha podido establecer ahora porque si te dan algún tipo de ayuda quieren controlarte o usarlo publicitariamente como que la iglesia está, digamos, defendiendo la revolución. Entonces, en ese sentido es bien difícil el entendimiento porque cuesta que nos respeten y como nosotros somos críticos y como somos, digamos, en ese sentido libres de opinar, pues entonces no podemos decirle a todo amén a lo que el gobierno diga, aunque tengan pues la mayor responsabilidad. Nosotros también asumimos la nuestra y siempre el episcopado venezolano lo ha estado diciendo. O sea, que es una situación de injusticia social que no podemos callar y no podemos quedarnos. Hace unos días el Papa puso en Twitter que no había que perseguir ni burlarse de los homosexuales, que había que respetarlo. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque nos toca el corte y ya regresamos con el padre Honover Molina, aquí en su canal Globovisión. Honover Molina. ¿Lo dije bien? Todavía no. Ya casi. Honegger. Honegger es alemán. Es alemán, sí. Es un músico neoclásico, realmente suizo. ¿Tú querías ser músico? Bueno, mi papá. ¿Tu papá? Mi papá quería que yo fuese músico. Él es músico, además. Un buen músico, andino, merideño. Una de las características de la iglesia venezolana es que los curas están bien formados. Muy bien formados. Tú te puedes discutir con ellos lo que sea y no se te quedan, están bien actualizados en su formación. El Papa dice que hay que entender a los homosexuales. Hay un giro. El Papa Francisco se mete en política. Se decía al César lo que es el César, que no debía la iglesia tener posición política. Pero cada día, además si tú ves la política como servicio, como la importancia en la vida de la gente, los cambios que produce, por supuesto que tienes que entenderla. Ahora, debes hacerlo desde las posiciones religiosas, desde tu postura, no desde la postura que puede tener un pueblo que anda buscando votos o un partido, son distintas las misiones. Pero eso de los homosexuales me parece a mí una buena señal, muy buena señal, porque el mundo se está moviendo. Y en los debates que hay ahorita sobre hacia dónde se mueve el mundo, entre los que creen que la economía, que el mercado, o los que creen que el autoritarismo va a salir ganando, hay un sector donde Angela Merkel es fundamental, el Papa, que habla de humanidad, del regreso a la humanidad, a pensar en los demás. Y eso me parece una característica fundamental ahorita que los venezolanos debemos asumir. Sí, Kiko, lo primero que quiero rescatar es el tema del concepto de política y de los curas metidos en política, porque en Venezuela nos han dicho a nosotros, ustedes váyanse a sus templos y hablen allá de la palabra de Dios, como si la palabra de Dios fuese una abstracción y solamente pudiera vivirse eso en una cápsula como lo es una capilla, un templo. Eso es una mentira y una manera, digamos, irracional de ver la realidad. O sea, y el propio Jesús de Nazaret
su juicio, el que le hicieron para llevarlo a la cruz, fue un juicio político, porque era un revoltoso social y podía amenazar contra los intereses del Imperio Romano. O sea, la única manera de enjuiciarlo fue esa, no fue por las razones teológicas, que las defendió muy bien y no encontraron absolutamente una manera de acusarlo, sino porque podía ser un revoltoso e iba a voltear el reino, o por lo menos la presencia del Imperio Romano allí. Entonces, de lo mismo nos pueden acusar a nosotros hoy día cuando tú dices, mira, aquí hay un problema de salud pública, aquí está el problema del agua, aquí está la gente, bueno, luchando por organizarse, los han engañado no sé cuántas veces. Bueno, cualquier tipo de denuncia que nosotros hagamos en una comunidad y los sacerdotes y los obispos que tienen mayor alcance nacional a través de los medios, pues eso va a doler, va a golpear y no va a gustar. No solamente en este gobierno, Kiko. No, en cualquiera. Cuando tú revisas, en cualquier gobierno, en cualquier parte del mundo, pero cuando revisas los comunicados de los obispos de los años 80, 70, la década de los 90, el centro Gumilla, allí había un grito y una demanda muy grande de la iglesia que si hubiese sido escuchado y debidamente canalizado, no hubiésemos llegado a la tragedia que tenemos hoy día. Bueno, eso siempre ha estado. La política, la polis, es justamente pensar en el bien común porque es la sociedad donde todos crecemos, desarrollamos y nos formamos. Entonces, en ese sentido, los sacerdotes somos parte de una sociedad, no vivimos aislados y nuestra familia vive enclavada en esa sociedad y nuestros feligreses sufren, padecen y están clamando por tanta ayuda y demandando, digamos, que haya justicia. Entonces, a veces nos transformamos en voceros, en altoparlantes del dolor que recogemos de tanta gente en el pueblo venezolano. Eso con relación al meternos o no meternos en política. Bueno, y el Papa Francisco, pasamos a este otro tema, es un latinoamericano, además es un argentino, es decir, Sí, pero además el Papa Francisco, digamos, vivió y trabajó con la teología del pueblo, no con la teología de la liberación, sino con la teología del pueblo que el mismo Papa impulsó y trabajó tanto, donde significa valorar y respetar realmente la cultura del pueblo. Por eso él valora muchísimo la religiosidad popular, que no es la religiosidad, digamos, lo institucional oficial romano, pero está muy cercano a lo nuestro. Todas estas expresiones venezolanas que tenemos, que si la fiesta de San Juan, los diablos del Yare, los negros de San Benito, toda esta riqueza es parte del cristianismo y de sus raíces en América Latina. Bueno, el Papa Francisco defiende eso como el evangelio leído entre la gente, las comunidades organizadas. Entonces el Papa Francisco en ese sentido tiene una visión distinta, donde él llama un concepto muy bello que él tiene, que él dice, la periferia es el centro. Es decir, que los que están más alejados tienen que ser puestos en el centro para ser valorados, respetados y amados. Entonces ya no el centro es Roma como lugar del imperio romano, del poder del papado romano, no, sino la Amazonía, por ejemplo, o los suburbios de Brasil, o las favelas de Brasil, o cualquier otro lugar de los más necesitados del mundo, donde él siempre ha tenido un mensaje de aliento, de esperanza y de compasión para con esa gente. Entonces él siempre ha estado incluyéndolos a ellos para defender justamente su dignidad. Y en este sentido el Papa defiende también pues que sea respetado los derechos y la forma de pensar y de ser de cualquier persona. Lo que el Papa y la Iglesia en general también, digamos, llaman siempre, porque aunque el Twitter diga que hay que respetar a los homosexuales, nunca dice que tiene que imponerse esa cultura o esa línea en la sociedad, porque entonces también sería una manera de aplastar a los que pensamos distintos, ¿no? Así es. El mismo tema, por ejemplo, que ha sido tan debatido y tan polémico como lo es el del matrimonio de homosexuales, porque la misma palabra, la concepción del matrimonio, significa defensa de la madre. Y si no hay una madre que da a luz y un varón, un padre que defienda a esa criatura, no puede haber matrimonio. Entonces, equiparar esto socialmente, bajo el mismo término, bajo los mismos códigos, y decir que haya matrimonios homosexuales, es que la palabra etimológicamente no hace alusión a ello. Entonces, habría que buscar otro término. Una manera de reconocer la relación. La relación esa. Es un buen punto de vista. Claro, pero es que es así, o sea, es etimología de nuestra cultura occidental, no es Padre, tenemos que irnos ya, pero fíjese, rapidito, no sé si me dé tiempo. Yo creo que el gobierno se defiende diciendo, es que me quieren tumbar, y entonces yo lo trato mal porque me quieren tumbar. Pero si nos salimos a la confrontación y en vez de la amenaza hablamos de los problemas de la gente, no para tumbar el gobierno, sino para que se solucione. Si cambiamos la ecuación, ¿no pudiera eso funcionar
para que el país cambie de debate y en vez de vernos como enemigos nos veamos como venezolanos? Yo creo que el gobierno tendría que dar algunos gestos y demostrarlo con hechos concretos, incluyendo también a gente que realmente sea capaz para pensar y obrar sin la línea clientelista a la cual el gobierno está acostumbrado. Porque puede resultar muy incómodo una voz de algún académico venezolano, pensador, libre, que pueda decir, mira, aquí estamos equivocados con esta línea de acción y con esta manera de mantener a la gente humillada por el carné de la patria, por decir de una forma, o por someterlos bajo la caja CLAP. ¿Por qué no generamos más bien una libertad en Venezuela de emprendimiento, de empresas? ¿Por qué no abrimos unos canales realmente de participación económica distinta? Entonces, vamos a seguir discutiendo. cuando haya... Porque ya me están diciendo que lo corte. Yo no Bien. lo quiero cortar, yo casi que estoy feliz. Pero seguimos hablando. Bien, King. Gracias. Honover. Gracias a ustedes también por estar en Producción con Suki Kosu.